Los invitamos pues a escuchar la conferencia Competitividad e Inversión Sectorial, lo mismo de siempre, a cargo del doctor Ramón Juan Espinaza, especialista líder en petróleo y gas de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Trabajó en Petróleos de Venezuela, PDVSA, por 20 años. Ha sido consultor de la Corporación Andina de Fomento, CAF, y del Banco Mundial en temas relacionados con petróleo de los Andes y Medio Oriente. Nos acompañan como panelistas el doctor Daniel Arango, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Luis Pacheco, vicepresidente de Planeación de Pacific E&P, el exministro de Minas y Energía, doctor Luis Ernesto Mejía, y el doctor Mariano Ferrari, presidente de Repsol en Colombia. Muy buenos días. Como es de rigor, debo empezar por agradecer a la Asociación Colombiana del Petróleo por su gentil invitación, en particular a su presidente Francisco José Llureda. Para mí es un honor compartir este panel con el viceministro Arango, con el ministro Mejía, a quien cada vez que tengo la oportunidad reconozco su valentía en ser el arquitecto y quien implementó la reforma del año 2003. Con el señor Ferrari, que es el presidente de Repsol en Colombia, y que no es ni del Barça ni del Real Madrid, y que como buen argentino se llama Ferrari y es hincha de Boca. Boca está a punto de ganar su 26 torneo, cosa que realmente yo creo que para cualquier aficionado al fútbol como yo lo soy, es mucho más importante que el precio del petróleo. Y quiero también agradecer la oportunidad de estar con un entrañable amigo de décadas, Luis Pacheco, somos muy amigos. Yo quiero empezar por esta foto. Esta es una foto de un campo que se llama John Hatfield, en Wyoming. Hasta que vi la foto yo no sabía que el campo John existía. Y hace 5 años, Wyoming no producía petróleo. La unidad de producción en ese campo es realmente el pozo, porque al no haber porosidad, es un campo de petróleo no convencional en Estados Unidos, de esquistos, y al no haber porosidad y no haber conectividad entre los distintos pozos, la unidad es el pozo. Esos pozos están perforados en tierras que son de propiedad privada. Seguramente hasta hace unos 5 o pocos más años eran propiedad de ganaderos que producían ganado. Y el proceso de construcción de esos pozos se inició primero con las tecnologías que hicieron posible la producción de petróleos no convencionales y después con la iniciativa de inversionistas que se decidieron a explotarlas. Inversionistas que compraron los derechos de perforar en estas tierras y pusieron juntos a empresas especializadas, operadoras especializadas en producción y en fracturación de yacimientos y en traer el petróleo a la superficie. Pozos como estos hay decenas de miles en los Estados Unidos. La cuenta de pozos produciendo en petróleo, en yacimientos no convencionales en el año 2013 era 70.000 pozos. Eso significa que hay miles de inversionistas a la búsqueda de negocios y centenares, si no miles, de empresas especializadas en perforar, en fracturar y en terminar estos pozos, todos en competencia entre ellos.
Esto nunca se había visto en el mercado petrolero internacional y por eso es que esto es un cambio estructural. Desde la creación de Standard Oil en 1800, el mercado de una u otra forma ha estado controlado o en todo caso muy influido por la existencia de oligopolios. Standard Oil en el transporte y la refinación y a partir de 1932 lo que se llamó el Cartel Internacional del Petróleo, que eran las 7 hermanas. Y a partir de 1973, cuando toman el control de la producción en sus territorios por los países de la OPEP, estamos entrando en un nuevo territorio donde el gran productor marginal van a ser centenares o miles de entes privados compitiendo entre ellos en el desarrollo de estos yacimientos, de los cuales ya voy a hablar en un momento. La unidad es el pozo, y perforar un pozo y completar un pozo de petróleo no convencional en la formación de Eagle Ford en el estado de Texas se hace en un mes y cuesta 7 millones de dólares. Ese pozo va a producir unos 300.000 barriles en 18 meses y después va a declinar muy severamente. 300.000 barriles en 18 meses y cuesta 7 millones producirlo. A $100 el barril, ese pozo daba 30 millones de dólares y había costado 7 millones. Pero a $50 el barril, ese pozo da 15 millones de dólares y sigue costando producirlo 7 millones. Es todavía rentable, aunque los niveles de marginalidad, de rendimiento marginal y de renta son mucho menores. Eso es contra quienes ahorita deben competir el resto de los productores en el mercado mundial. Esta es la conclusión de lo que yo voy a decir hoy, que el precio de ahorita en adelante va a estar fijado por el costo marginal de producción en los petróleos no convencionales de Estados Unidos, y lo voy a arguir. Y en el corto mediano plazo, el precio va a estar influido por estos factores. Primero, la productividad, de la cual ya se ha hablado mucho esta mañana en estos campos no convencionales, con muy grandes reservas. La posición muy firme de Arabia Saudita de no perder participación de mercado, y que países como Libia e Irán tienen producción cerrada por razones no técnicas, por razones de carácter geopolítico. Y finalmente, porque países como Irak van a aumentar su producción para reconstruir el país y para pagar sus deudas de guerra. Primero déjenme ver el precio en contexto histórico, para que vean que sí sabemos hacia dónde va el precio. Esta lámina yo la hice hace 3 semanas y el precio ahí el último precio es $45 por barril, que es el precio ahorita. Yo sabía que en las últimas 3 semanas el precio iba a llegar casi a 50 y iba a volver a bajar a 45, y para el momento en que yo estuviera en la reunión de la ACP el gráfico iba a estar en lo correcto. Lo que yo quiero discutir con ustedes es si ese es un precio alto o bajo. Ese va a ser mi primer punto. Ahí hay 3 líneas. La línea verde es enero del 2002, que como ya se dijo también, se inicia el superciclo en los precios del petróleo y las commodities en general, impulsado, tirado, como diría el presidente de CEPSA, por la demanda asiática. La línea amarilla inicia el momento en que se desaceleran esas economías y de hecho caen el precio de todos los commodities a partir de principios del 2011, menos el del petróleo, que se mantiene obstinadamente alto a $100 por barril hasta que colapsa a partir del tercer trimestre del año pasado. Aquí lo que es una normalidad es estos $100. Esos $100 no obedecen a razones de mercado, son 3 disrupciones por el lado de la oferta de carácter geopolítico. En el 2011 es la salida de la producción libia por el derrocamiento del régimen del coronel Gaddafi. 2012 es la salida de la producción de Irán por el embargo, y 2013 es de nuevo guerra en Libia. ¿Por qué los precios no se fueron a 140? Los volúmenes que salieron fueron muy altos para cualquier estándar.
más de 1 millón de barriles diarios cada año. Y la única razón por la cual eso no sucedió es porque Arabia Saudita aumentó su producción para estabilizar el precio alrededor de un precio objetivo declarado por el ministro Al-Naimi de $100 por barril. Finalmente, cuando se estabilice el mercado, ya vamos a ver lo que está sucediendo en el sustrato, los precios colapsan respondiendo a la situación real de mercado en el segundo semestre del año pasado, en 2 escalones. El primero, cuando en las conferencias de septiembre del Fondo y el Banco se revisa a la baja correctamente los estimados de crecimiento mundial para el 2015 y los precios caen como a $75. Y después, lo más importante, el 21 de noviembre, en la reunión ordinaria de la OPEP en Viena, liderizado por Arabia Saudita y los países del GCC, se decide no cortar la producción para abrir espacio de mercado a la producción incremental de Estados Unidos. Arabia Saudita no está dispuesta a sacrificar mercado para estabilizar precios. $45 es similar al precio que tuvimos al inicio del ciclo, a principios del año 2004. Pero si lo ponemos en el contexto de los precios desde el año 86, el precio promedio del 86 al 2002, esos 15 años, fue $32. O sea, el precio hoy, si bien es la mitad del promedio de los últimos 4 años, es 1/3 mayor que el que prevaleció en los 15 años previos al inicio del superciclo. Eso está obviamente descontado por inflación. Y si lo comparamos con el precio promedio del siglo pasado, es $27 por barril. El precio actual es 2/3 más alto en términos reales que el precio promedio del siglo pasado. Cualquier economista o no dirá eso es normal, porque primero se produjeron los yacimientos más productivos de mejor petróleo, con menores costos de producción, un esquema típicamente ricardiano, y después la humanidad se iba a mover a desarrollar los petróleos más caros. Sí, pero eso solo ve la productividad natural de los yacimientos y no está viendo la evolución de la productividad de la industria, que tiene el poder de contrarrestar los mayores costos de producción y la declinación de los yacimientos. Entonces, para lo que valga en contexto histórico, este es un precio alto, el de $45, comparado con el pasado previo al 2002, y bajo respecto al de los últimos 4 años, muy afectados por anormalidades. Aquí está el inicio de la historia. Esos productores individuales en Estados Unidos han aumentado la producción en 5 millones de barriles a partir del año 2011. Para que quedemos, de 2011, para que estemos claros, estos gráficos incluyen petróleo crudo, condensados y líquidos del gas natural. La producción en Estados Unidos, hoy en día Estados Unidos vuelve a ser el primer productor del mundo. Y el aumento de la producción de Estados Unidos en los últimos 4 años ha sido de 2/3. O sea, Estados Unidos ha incorporado petróleo por el equivalente a toda la producción de México y Brasil, o Brasil y Venezuela, o mayor que la producción de Irak. En este momento ha incorporado 5 millones de barriles. Eso de por sí, hoy en día sería el segundo productor de petróleo del mundo. Este es lo que ha pretendido Arabia Saudita con su acción. Al caer los precios, la línea verde es la actividad de taladros en Estados Unidos. Y efectivamente la actividad de taladros parece haberse estabilizado en alrededor de unos 900 taladros por debajo de los taladros existentes hace año y medio. Pero el impacto de esto, como ya lo vimos en la producción, empieza a ser marginal. Déjenme ir al gráfico anterior. Fíjense que efectivamente a partir de marzo ha caído la producción de Estados Unidos, pero ha caído en unos 200.000 barriles, y según reportes recientes, eso esencialmente de campos marginales y de altos costos de producción, no es en los campos de Shell. Y estos son los aumentos de productividad. Eso es el tiempo que lleva en perforar un pozo de crudos no convencionales. Se ha reducido a menos de la mitad. El segundo gráfico es la imagen especular del primero, es el número de pozos que se pueden perforar por taladro por año. Y el tercero, y muy importante, es la efectividad de la fracturación hidráulica. Estas son las reservas del mundo hasta la incorporación de las reservas técnicamente recuperables de Estados Unidos. Miren la magnitud, son casi
1 millón de millones de barriles de petróleo. Es más que todas las reservas técnicamente recuperables de petróleo no convencional de Estados Unidos, es más que la de todos los países de la OPEP tomados en su conjunto en este momento. Y esta es la reacción de la OPEP a la producción incremental de Estados Unidos y lo que ha provocado la caída de los precios. Lejos de reducir la producción, la OPEP ha aumentado la producción en 2 millones de barriles diarios en lo que va de este año. Primero, por parte de Arabia Saudita, que como dije en la conferencia que hubo en Cartagena de petróleo y minería, ha aumentado su actividad de taladros para asegurarse que tiene la capacidad de aumentar y mantener la producción, incluyendo líquidos, de alrededor de 12 millones y medio de barriles. Irak, Kuwait no ha disminuido. Y estos dos son, los tres que vienen ahorita, son tres países en los que hay que mantener atención. Primero, Irak, que ha aumentado la producción él solo en casi 1 millón de barriles, en 900.000 barriles diarios. El segundo es Irán, que con el levantamiento de sanciones va a aumentar su producción en alrededor de 800.000 barriles hasta recuperar el nivel que tenía previo a la imposición de sanciones. Y el tercero es Libia, que por su conflicto interno tiene producción cerrada y podría aumentarla en alrededor de 1,2 millones de barriles. Rusia, como ejemplo del resto de los países, no ha disminuido su producción. Y déjenme pasar simplemente y muy rápido a un análisis de balance entre oferta y demanda de petróleo para llegar a las conclusiones. Esta es la producción de la OSD en el superciclo. Efectivamente, la producción se contrajo por la declinación del Mar del Norte, pero ahí está la irrupción de la producción en Estados Unidos. La OSD ha pasado de declinar en su conjunto en 300.000 barriles diarios a aumentar su producción en 1.200.000 barriles. Esta es la producción no OSD, no OPEP, no OSD, que efectivamente no ha disminuido su producción y le está aumentando. Y finalmente está la OPEP, actuando mucho como swing producers, con la excepción del año 2015, en el que efectivamente aumenta producción. Y esta es la total. La producción ha aumentado desde que la demanda ha empezado a disminuir. Está aumentando, y eso provoca un colapso de precios, ha aumentado en promedio en los últimos 4 años en 1.800.000 barriles, mientras en el periodo previo subió por debajo de 1.300. Esta es la demanda. La demanda de la OSD, y esto es muy importante, ha caído a lo largo de los últimos 13 años y de hecho se ha desacelerado su estancamiento. De hecho, en Estados Unidos está aumentando la producción de petróleo, pero las fuentes de demanda que tienen que abastecer esa oferta no ha venido de los países industrializados, sino de los países en vías de desarrollo, y se está desacelerando. Y eso es lo que provoca el colapso de los precios por el lado de la demanda. Fíjense en los últimos 3 años cómo se desacelera el crecimiento de la demanda, en particular la demanda de los países asiáticos y China. Esto es la demanda en total. Entonces, en los últimos 4 años tenemos que la oferta aumenta respecto a los 4 años anteriores y la demanda disminuye respecto a los 4 años anteriores. Aquí lo tenemos en términos absolutos, eso eran variaciones individuales. Aquí tenemos la comparación de las dos. Este es el balance entre oferta y demanda. Ha habido un sobresuministro en los últimos 2 años de 1 millón y 2 millones y medio de barriles diarios. ¿Hacia dónde ha ido eso? A acumulación de inventarios, que ese es el tercer factor que está, aparte del desbalance entre oferta y demanda, es el otro factor que está, y el potencial de crecimiento de los países de la OPEP con capacidad cerrada, es el otro factor que está afectando. En inventarios hay hoy en día, estos son inventarios comerciales en los países de la OSD, 2.5 miles de millones de barriles. Es casi el doble de las reservas probadas de Colombia, están en tanques en los países industrializados. Y este es el aumento de los inventarios en Estados Unidos en el último año. Esta es la conclusión de la presentación. El mercado está en un proceso competitivo y el precio de equilibrio en el mediano plazo lo determinará la producción marginal en Estados Unidos por la velocidad de respuesta y por la magnitud de las reservas.
ese mecanismo de fijación de precios que es nuevo se está desarrollando. Obviamente todo esto va a quedar influido por componentes de carácter geopolítico. La gran capacidad ociosa en los países de la OPEP está amenazando los precios aún más a caídas violentas en el corto plazo, en los próximos 2 años. Y la demanda se está recuperando de una forma muy lenta. El proceso de encontrar este equilibrio en el mercado puede llevar a procesos de disrupción, de caída muy violenta en los precios. Yo quiero terminar aquí, pero quiero terminar simplemente con 2 reflexiones, o una reflexión, porque la otra, que era el carácter competitivo del mercado, ya la dije al principio. O sea, por fin el mercado no está influido por oligopolios. La reflexión final es el propósito de esta reunión. Para producir petróleo hacen falta 2 actores, el dueño del recurso y la empresa que lo produce. En todos los países fuera de Estados Unidos, el dueño del recurso es el Estado. Y las empresas pueden ser empresas nacionales o internacionales. En Colombia es fundamental que los 2 actores conversen. Yo sé, ustedes cuando viven en una realidad no se dan cuenta de ello. Cuando uno viene con cierta periodicidad, como es mi caso, a mí me impresiona la capacidad de diálogo de las élites colombianas, por ponerlo de alguna forma, y del país en general. Yo quisiera que cualquier ministro de otro país petrolero hubieran dicho, o vicepresidente, hubiera dicho lo que el vicepresidente Vargas Lleras y el ministro González dijeron aquí esta mañana. Obviamente el ministro Cárdenas es el que va a tener la última palabra porque es el que maneja el presupuesto, pero está abierto un amplio espacio de diálogo entre las 2 partes y quienes están clamando por diálogo yo lo oí esta mañana, estaba sentado en la última fila, fue el vicepresidente. Tomen esa oportunidad y la pelea, como dicen en el país de Luis Pacheco, la pelea es peleando. Yo soy hijo de catalanes, entonces soy del Barça, entonces me puedo diferenciar. Van a tener que competir, de eso pueden estar seguros en los próximos 2 lustros o así. Y después ya estaremos jubilados, entonces ya no importará tanto. Muchísimas gracias.